En el verano de 1982, una unidad de buzos de combate de la Armada Soviética realizaba ejercicios de entrenamiento en el lago Baikal, Siberia, el lago más profundo y antiguo del mundo, con más de 1.600 metros en su punto más hondo. El Baikal no es solo un lago, es un ecosistema único, con especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Sus aguas son tan claras que en algunos puntos se puede ver hasta 40 metros de profundidad. Es también un lugar estratégico. Durante la Guerra Fría, la Marina Soviética usaba sus aguas para entrenar buzos de élite en condiciones de frío extremo. La unidad estaba compuesta por 7 buzos bajo el mando del mayor Vyacheslav Semenov. Eran especialistas en operaciones de rescate submarino y sabotaje, entrenados para trabajar a profundidades de hasta 50 metros sin equipo de respiración asistida, usando solo trajes de neopreno y tanques estándar. El 12 de julio, el equipo estaba realizando maniobras de reconocimiento cerca de Cabo Riti, en la costa noreste del lago, una zona conocida por corrientes impredecibles y temperaturas del agua que raramente superan los 10 grados centígrados, incluso en verano. A las 14:30 horas, durante una inmersión rutinaria a 35 metros de profundidad, 3 buzos del grupo reportaron haber visto figuras humanoides en el agua. El primer reporte vino del teniente Igor Baranov, un buzo con 7 años de experiencia. A través del comunicador subacuático, informó al equipo de superficie que había detectado movimiento inusual a unos 20 metros de distancia. Describió 3 figuras de gran tamaño moviéndose en formación, con trayectorias coordinadas, algo imposible para vida acuática natural. No son peces, dijo Baranov por el comunicador. Son grandes, muy grandes. 2 buzos más, los sargentos Alexei Tikhonov y Mikhail Kuznetsov, confirmaron el avistamiento desde posiciones diferentes. Las 3 figuras medían aproximadamente 3 metros de altura, según las estimaciones de los buzos. Tenían forma humanoide, torso, brazos, piernas, cabeza, pero no vestían trajes de buceo convencionales. Lo que llevaban puesto era diferente. Los buzos describieron lo que parecían ser trajes plateados ajustados, sin costuras visibles, sin tanques de oxígeno, sin aletas. Los cascos eran esféricos, lisos, reflejantes, sin visores aparentes. Los seres se movían con una velocidad y agilidad que no correspondía a ningún nadador humano, incluso con el mejor equipo. El mayor Semenov, desde la embarcación de apoyo, ordenó a los buzos mantener distancia y observar sin acercarse. Pero las figuras humanoides cambiaron de dirección y comenzaron a aproximarse a la unidad. Baranov reportó: se acercan, se mueven rápido, demasiado rápido. En cuestión de segundos, las 3 figuras rodearon al grupo de buzos. No hicieron gestos agresivos, no intentaron tocarlos, pero su presencia era intimidante. Los buzos, entrenados para mantener la calma en situaciones de alto estrés, comenzaron a sentir pánico. Tikhonov describió después que los seres parecían estudiarlos, moviéndose alrededor del grupo en círculos amplios, acercándose y alejándose sin patrón predecible. Entonces, uno de los humanoides extendió un brazo hacia Kuznetsov. No lo tocó, pero el buzo sintió una presión en el pecho, como si algo lo empujara hacia abajo. Su profundímetro marcó un descenso repentino. 35 metros, 40, 45. No estaba nadando hacia abajo. Algo lo estaba jalando. Kuznetsov activó su chaleco de flotabilidad de emergencia, pero no respondió. Siguió descendiendo. Semenov, escuchando los gritos a través del comunicador, ordenó abortar la misión. Todos a superficie. Ahora. Baranov y otro buzo intentaron agarrar a Kuznetsov, pero al acercarse sintieron la misma presión. Fue como si una fuerza invisible los empujara hacia las profundidades. Los 3 buzos descendieron juntos, fuera de control,
mientras las figuras humanoides permanecían suspendidas en el agua, observando. A 50 metros de profundidad, los buzos comenzaron a sufrir síntomas de narcosis por nitrógeno, confusión, vértigo, pérdida de coordinación. El límite seguro de buceo sin descompresión a esa profundidad es de 20 minutos. Ellos ya llevaban 30 minutos bajo el agua. De repente, la presión cesó. Los 3 buzos se detuvieron en seco. Las figuras humanoides se alejaron rápidamente y desaparecieron en la oscuridad de las aguas más profundas. Los buzos inflaron sus chalecos y comenzaron un ascenso de emergencia. Alcanzaron la superficie en estado crítico. Kuznetsov estaba semiconsciente. Baranov y el tercer buzo, el sargento Nikolai Petrov, presentaban síntomas severos de enfermedad por descompresión, dolor articular intenso, dificultad respiratoria, desorientación. Fueron trasladados inmediatamente a la base naval más cercana en Irkutsk, donde fueron sometidos a tratamiento en cámara hiperbárica durante 12 horas. Kuznetsov desarrolló embolia gaseosa y estuvo en coma durante 3 días. Los otros 2 se recuperaron más rápido, pero todos quedaron con secuelas. Dolores crónicos en articulaciones, problemas de audición y episodios de vértigo recurrente. El incidente fue clasificado inmediatamente. Los buzos fueron interrogados por oficiales de inteligencia naval y del KGB. Se les ordenó no hablar del evento con nadie fuera del círculo oficial. Los informes médicos fueron sellados. Pero la historia no terminó allí. Días después, el almirante Nikolai Smirnov, comandante de la Flota del Pacífico, ordenó una segunda operación. Esta vez con un equipo más grande. 10 buzos de élite equipados con cámaras subacuáticas, sonar portátil y órdenes de capturar evidencia fotográfica de lo que sea que estuviera en el lago. El equipo descendió el 22 de julio en el mismo lugar. A 30 metros de profundidad, volvieron a aparecer las figuras humanoides. Esta vez eran más. Al menos 6, quizás 7. Los buzos intentaron tomar fotografías, pero las cámaras fallaron. Las lentes se empañaron instantáneamente, como si una carga de energía estática las hubiera afectado. El cuerpo del buzo fue encontrado 3 horas después por un equipo de búsqueda, a 70 metros de profundidad, con el traje de neopreno roto en múltiples puntos y signos de muerte por barotrauma severo. La autopsia mostró que sus pulmones habían colapsado por presión extrema, algo que solo ocurre a profundidades mucho mayores. Después de esta segunda tragedia, el almirante Smirnov canceló todas las operaciones en esa zona del lago Baikal. Oficialmente, el área fue declarada zona de entrenamiento restringida por condiciones geológicas inestables. Extraoficialmente, se convirtió en un área prohibida para buzos militares. Los informes internos de la Marina Soviética, parcialmente desclasificados en los años 90, mencionan encuentros con entidades subacuáticas de origen desconocido en al menos 3 ocasiones diferentes en el lago Baikal entre 1982 y 1985. Todos los informes describen seres humanoides de gran tamaño, con trajes avanzados, moviéndose a velocidades imposibles para tecnología humana de esa época. Un informe particularmente inquietante, fechado en noviembre de 1982, menciona el hallazgo de un objeto metálico en el fondo del lago, cerca de donde ocurrieron los encuentros. El objeto fue descrito como discoidal, de aproximadamente 20 metros de diámetro, con superficie reflectante. Cuando intentaron marcarlo con boyas para recuperación posterior, las boyas fueron cortadas misteriosamente durante la noche. El objeto nunca fue recuperado. Los buzos sobrevivientes del primer incidente fueron transferidos a otras unidades y perdieron contacto entre sí. Baranov se retiró en 1987 con pensión por invalidez debido a problemas de salud crónicos. Tikhonov continuó en la Marina, pero nunca volvió a hacer buceo profundo. Kuznetsov, después de su recuperación, solicitó traslado a unidades terrestres y nunca más entró al agua.
El mayor Semenov, quien dirigió la operación desde la embarcación de apoyo, escribió un informe detallado que fue archivado como alto secreto. Años después, en una entrevista para un documental ruso en 2003, confirmó públicamente el incidente, aunque omitió nombres y detalles específicos por razones de seguridad. Vimos cosas en ese lago que no deberían existir, dijo. Seres que se movían como si el agua no fuera obstáculo, tecnología que no teníamos nosotros ni los estadounidenses, y una inteligencia detrás de todo eso que claramente no quería que estuviéramos allí. Desde entonces, ha habido múltiples reportes de pescadores y turistas que afirman haber visto luces extrañas bajo la superficie del lago Baikal, particularmente en la zona de Cabo Riti. Algunos hablan de discos luminosos que se mueven bajo el agua a gran velocidad. Otros mencionan figuras altas, vistas brevemente antes de sumergirse. El gobierno ruso nunca ha emitido una declaración oficial sobre la naturaleza de estos encuentros. El lago Baikal sigue siendo un lugar de investigación científica intensiva, pero ciertas zonas permanecen restringidas sin explicación pública clara. Los biólogos marinos que trabajan en Baikal han reportado anomalías inexplicables, peces que aparecen muertos sin causa aparente en áreas específicas, lecturas de sonar que muestran objetos grandes moviéndose a profundidades donde no debería haber vida compleja, y perturbaciones electromagnéticas que interfieren con equipos de navegación. En 2009, un equipo de científicos japoneses que realizaba estudios de biodiversidad en el lago capturó en video algo inusual: una forma oscura, de gran tamaño, moviéndose rápidamente bajo su embarcación. El video muestra un objeto de forma cilíndrica, de aproximadamente 10 metros de largo, que acelera y desaparece en cuestión de segundos. El equipo nunca pudo identificar qué era. El incidente del lago Baikal de 1982 permanece como uno de los encuentros submarinos más documentados en los archivos militares rusos. No hay fotografías, no hay evidencia física recuperada, solo testimonios de buzos entrenados, informes médicos de trauma por descompresión y un militar muerto en circunstancias inexplicables. ¿Qué había en el fondo del lago Baikal ese verano de 1982? ¿Eran humanos con tecnología avanzada? ¿Eran seres de otro mundo usando el lago como base? ¿O era algo completamente diferente? Algo que vive en las profundidades de ese lago antiguo desde mucho antes de que los humanos llegaran. Las preguntas permanecen. Las respuestas están enterradas en archivos clasificados, en las memorias de buzos que prefieren olvidar y en las aguas oscuras e insondables del lago más profundo del mundo. El 18 de octubre de 1967, el cosmódromo de Baikonur, en la estepa de Kazajistán, se preparaba para uno de los lanzamientos más importantes de la historia del programa espacial soviético. El primero de una serie de pruebas del cohete Soyuz, diseñado para llevar cosmonautas a la Luna y superar a los estadounidenses en la carrera espacial. Baikonur no era solo un cosmódromo, era el corazón del programa espacial soviético. Un complejo militar ultrasecreto que se extendía por miles de kilómetros cuadrados de desierto, con múltiples plataformas de lanzamiento, centros de control, laboratorios y una ciudad entera construida para albergar a ingenieros, técnicos y personal militar. La seguridad era absoluta. El espacio aéreo estaba cerrado en un radio de 300 kilómetros. Radares militares monitoreaban cada centímetro del cielo. Baterías de misiles antiaéreos estaban activas 24 horas al día. Nada entraba o salía sin autorización. Esa tarde, a las 16:45 horas, el coronel Víctor Alexandrovich Samoilov estaba en la torre de control, supervisando los preparativos finales. Todo marchaba según el protocolo. El cohete Soyuz 1 estaba en la plataforma, con combustible cargado, sistemas verificados, cuenta regresiva programada para las 18 horas. A las 17:10, el radar de largo alcance detectó un objeto. Control, tenemos contacto no identificado.
Sector norte, altitud 3.500 metros, velocidad 800 kilómetros por hora, rumbo sur-sureste, directo hacia nosotros. El coronel Samoilov activó el protocolo de alerta. Identifíquenlo, revisen plan de vuelo. El operador de radar revisó todas las frecuencias. No hay transpondedor, no hay señal de identificación, no coincide con ningún vuelo programado. ¿Es militar? No hay respuesta en canales militares. Intercepten. 2 cazas despegaron de la base aérea adjunta en menos de 3 minutos, equipados con misiles aire-aire y órdenes de identificar, y si era necesario, derribar cualquier intruso en espacio aéreo restringido. El teniente Yevgeny Borisov lideraba la pareja de interceptores. A través de la radio, reportó: Control, tengo visual. Objeto a las 2 en punto, 2000 metros. ¿Tipo de aeronave? Hubo una pausa. Luego, no es una aeronave. No tiene alas. No tiene motores visibles. Es una esfera. Metálica. Brillante como espejo. El coronel Samoilov agarró el micrófono. Repita, teniente. Es una esfera perfecta, coronel. Aproximadamente 15 metros de diámetro. Sin marcas. Sin propulsión visible. Se mueve en línea recta, constante. No responde a señales de radio. ¿Puede interceptarlo? Intentando aproximación. Borisov aceleró su MiG hacia el objeto. Pero cuando se acercaba a 500 metros, el objeto cambió de trayectoria instantáneamente, sin reducir velocidad, sin curvas amplias como haría un avión. Simplemente cambió de dirección en ángulo recto. Control, el objeto acaba de realizar una maniobra imposible. Aceleración de 0 a máxima velocidad en menos de 1 segundo. Ninguna aeronave puede hacer eso. En la sala de control, los operadores de radar observaban atónitos. El objeto en sus pantallas se movía de formas que desafiaban las leyes de la física aerodinámica. Detenerse en el aire, acelerar sin trayectoria de aceleración visible, cambiar de dirección sin pérdida de velocidad. El objeto se acercó directamente a la plataforma de lanzamiento. Samoilov ordenó: aborten el lanzamiento, evacúen el área, activen defensa aérea. El cohete Soyuz estaba a 45 minutos de despegar. Los técnicos en la plataforma comenzaron a retirarse. Los sistemas de seguridad entraron en modo de emergencia. La esfera se detuvo a 200 metros sobre la plataforma de lanzamiento, completamente inmóvil, suspendida en el aire sin soporte visible. Borisov y su compañero, el capitán Grigori Petrov, volaron alrededor del objeto en círculos, manteniendo distancia. Intentaron todas las frecuencias de radio. Nada. El objeto no respondía. ¿Órdenes, control? Samoilov miró al oficial político a su lado, el comisario Kuznetsov, quien a su vez miraba al general Kamanin, jefe de entrenamiento de cosmonautas y presente en Baikonur para supervisar el lanzamiento. La decisión era crítica. Disparar podría causar una catástrofe si el objeto caía sobre el cohete cargado de combustible. No disparar significaba permitir que un intruso no identificado permaneciera sobre la instalación más secreta de la Unión Soviética. El general Kamanin tomó el micrófono. No disparen, observen y mantengan distancia. Durante 18 minutos, la esfera permaneció inmóvil sobre la plataforma. Los radares la seguían. Las cámaras de seguridad la grababan. Cientos de personas en el cosmódromo la observaban desde edificios y búnkeres. Entonces, sin previo aviso, la esfera emitió un pulso de luz. No fue un destello. Fue una expansión de luz blanca que se propagó como una onda desde el objeto, cubriendo toda la plataforma de lanzamiento y alcanzando los edificios cercanos. En la sala de control, todos los sistemas eléctricos fallaron simultáneamente. Pantallas de radar se apagaron, luces se extinguieron, computadoras se reiniciaron, comunicaciones de radio se llenaron de estática. En la plataforma, los sistemas del cohete se desactivaron
Bombas de combustible dejaron de funcionar. Circuitos eléctricos se sobrecargaron. El cohete Soyuz, preparado para lanzarse en menos de 30 minutos, quedó completamente inerte. La esfera ascendió verticalmente a velocidad imposible. En 3 segundos, alcanzó una altitud donde los radares la perdieron. Desapareció. Los sistemas eléctricos volvieron a funcionar lentamente. Primero las luces, luego las comunicaciones, finalmente las computadoras. Pero el cohete Soyuz estaba muerto. Los ingenieros corrieron a la plataforma. Revisaron cada sistema. El diagnóstico era devastador. Los circuitos de ignición estaban quemados. Los sistemas de navegación estaban fritos. Los giróscopos estaban desalineados. Era como si una descarga electromagnética masiva hubiera atravesado todo el cohete. El lanzamiento fue cancelado. El cohete tuvo que ser desmantelado, inspeccionado y reconstruido desde cero. Semanas de trabajo perdidas. Retraso crítico en el programa lunar soviético. Esa noche, una reunión de emergencia fue convocada en el edificio de comando. Presentes estaban el general Kamanin, el coronel Samoilov, los pilotos Borisov y Petrov y representantes del KGB. Las grabaciones de radar fueron revisadas. Las filmaciones de las cámaras de seguridad fueron proyectadas. Los testimonios de cientos de testigos fueron registrados. Todo confirmaba lo mismo. Un objeto no identificado había sobrevolado la plataforma de lanzamiento, había emitido algún tipo de pulso electromagnético y había desaparecido. El representante del KGB, un mayor cuyo nombre nunca fue revelado, habló. Esto no puede salir de estas paredes. Si los estadounidenses se enteran de que un objeto desconocido puede penetrar nuestro espacio aéreo más protegido y deshabilitar nuestros cohetes, perderemos credibilidad estratégica. El general Kamanin asintió. El informe oficial dirá que hubo un fallo técnico en los sistemas eléctricos del cohete. Tormenta solar que causó interferencia electromagnética. Plausible, no verificable. ¿Y el objeto?, preguntó Samoilov. Nunca existió. Durante décadas, el incidente fue enterrado. Los pilotos fueron transferidos a otras unidades con órdenes de nunca discutir lo que vieron. El personal técnico que presenció el evento firmó acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de cárcel. Las grabaciones fueron clasificadas y archivadas en algún lugar de los sótanos del Ministerio de Defensa. Pero en 1991, con el colapso de la Unión Soviética, las cosas comenzaron a filtrarse. El coronel Samoilov, ya retirado, concedió una entrevista a un periodista ruso en 1993. Habló vagamente de eventos inusuales en Baikonur durante su servicio. No dio detalles específicos, pero confirmó que objetos no identificados habían sido detectados múltiples veces en el cosmódromo y que al menos en una ocasión, un lanzamiento había sido afectado por uno de estos objetos. En 1998, el piloto Yevgeny Borisov, también retirado, fue más directo en una entrevista para televisión kazaja. Describió el objeto como claramente no de fabricación humana y dijo que la experiencia de verlo maniobrar había sido lo más perturbador de su carrera militar. Volé MiGs durante 20 años, dijo. Combatí en situaciones de alta tensión, pero nunca vi algo que se moviera así. No era tecnología nuestra. No era tecnología estadounidense. Era algo completamente diferente. Borisov murió en 2005. Poco antes de su muerte, escribió una carta a un investigador ovni ruso, Pavel Popovich, quien también era cosmonauta retirado. En esa carta, Borisov detalló exactamente lo que vio: el tamaño del objeto, sus movimientos, el pulso de luz, y su opinión personal de que fuimos advertidos. No fue un ataque, escribió. Fue una demostración. Nos mostraron que podían hacer lo que quisieran en nuestro espacio aéreo
y que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Fue humillante y aterrador. Pavel Popovich, cosmonauta de las misiones Vostok 4 y Soyuz 14, había sido abierto sobre su interés en el fenómeno ovni durante años. En una conferencia en 2000, mencionó públicamente el incidente de Baikonur, sin nombrarlo específicamente, y dijo que nuestro programa espacial ha tenido encuentros con fenómenos que no podemos explicar, y que algunos de estos encuentros han resultado en problemas técnicos serios. También hay testimonios de técnicos que trabajaron en Baikonur durante los años 60 y 70. Varios han hablado de visitas frecuentes de objetos luminosos, especialmente antes de lanzamientos importantes. Algunos describían esferas brillantes, otros discos, otros formas triangulares. Todos coincidían en que estos objetos parecían interesados en las actividades espaciales soviéticas. Un ingeniero, Anatoly Grechko, nombre posiblemente seudónimo, declaró en una entrevista de 2003: «Sabíamos que no estábamos solos allá arriba. Los cosmonautas lo sabían, los controladores de vuelo lo sabían, todos lo sabíamos. Pero nadie podía hablar de ello. Si lo hacías, tu carrera terminaba». El incidente del 18 de octubre de 1967 no fue el único evento ovni documentado en Baikonur, pero fue el más impactante porque resultó en la cancelación de un lanzamiento crítico en plena carrera espacial. Los estadounidenses estaban avanzando hacia la Luna. Los soviéticos necesitaban cada lanzamiento exitoso. Perder semanas por un fallo técnico, que en realidad fue causado por un objeto desconocido que deshabilitó un cohete con un pulso electromagnético, era inaceptable. Y sin embargo, pasó. Hoy, Baikonur sigue operando como el principal cosmódromo de Rusia, arrendado de Kazajistán. Lanzamientos a la Estación Espacial Internacional ocurren regularmente. Turistas pueden visitar el Museo del Cosmódromo y ver plataformas históricas. Pero hay áreas que siguen siendo estrictamente prohibidas. Edificios sin identificación, búnkeres subterráneos cuyo propósito no se explica, y archivos que nunca han sido desclasificados. ¿Qué hay en esos archivos? Tal vez más incidentes como el de 1967. Tal vez evidencia fotográfica. Tal vez testimonios adicionales de cosmonautas que vieron cosas allá arriba que no pudieron explicar. O tal vez algo más inquietante: la confirmación de que el programa espacial soviético sabía, desde el principio, que no estaba solo en su exploración del cosmos, que había otros observando, otros interesados, otros con tecnología tan avanzada que podían penetrar el espacio aéreo más protegido de la Tierra, deshabilitar un cohete diseñado para ir a la Luna y desaparecer sin dejar rastro. El incidente de Baikonur de 1967 permanece como uno de los encuentros ovni más significativos de la era espacial, no solo por la cantidad de testigos militares y técnicos altamente entrenados, sino por las implicaciones estratégicas. Si un objeto no identificado puede interferir con lanzamientos espaciales, ¿qué más puede hacer? Esa pregunta nunca fue respondida públicamente. Pero dentro de los círculos militares rusos, la respuesta es conocida. Y es por eso que, hasta hoy, Baikonur sigue siendo uno de los lugares más vigilados del planeta. No solo por enemigos terrestres, sino por visitantes del cielo.